Master Spanish with a beautifully illustrated story. Enjoy. The video is divided in the following sections. Good luck. My name is Alex, and I have a funny story to share from when I was traveling in a new big city. Me llamo Alex y tengo una historia divertida que compartir de cuando estaba viajando en una nueva y gran ciudad. It was my first time there, and the city was bustling with people and cars and buildings that stretched up to the sky. Era mi primera vez allí, y la ciudad estaba llena de gente y coches y edificios que se estiraban hasta el cielo. That morning, I had woken up full of excitement. Esa mañana me había despertado lleno de emoción. I left my hotel ready to explore without a map or my phone. Big mistake. Salí de mi hotel listo para explorar sin un mapa ni mi teléfono. Gran error. I walked through busy streets, turned corners, and passed by shops of all kinds. Caminé por calles concurridas, giré en esquinas y pasé por tiendas de todo tipo. It was an adventure until I realized I had no idea how to get back to my hotel. Era una aventura hasta que me di cuenta de que no tenía idea de cómo volver a mi hotel. Every street looked the same, and there were no familiar landmarks in sight. Todas las calles parecían iguales y no había puntos de referencia familiares a la vista. I tried to stay calm and think. Traté de mantener la calma y pensar. I must find my way back, I told myself. Debo encontrar mi camino de regreso, me dije a mí mismo. So I retraced my steps, turned left, then right, walked some more, but nothing. Así que retrocedí mis pasos, giré a la izquierda, luego a la derecha, caminé un poco más, pero nada. I was lost in a maze of streets, and a bit of worry started to set in. Estaba perdido en un laberinto de calles y empezó a entrarme un poco de preocupación. I missed the comfort of my hotel room. Extrañaba la comodidad de mi habitación de hotel. Seeing that I couldn't figure it out on my own, I decided it was time to ask for help. Al ver que no podía resolverlo por mi cuenta, decidí que era hora de pedir ayuda. I approached a friendly-looking woman who was selling beautiful flowers on the street corner. Me acerqué a una mujer de aspecto amigable que vendía hermosas flores en la esquina de la calle. Excuse me, I said slowly, trying to be as clear as possible with my basic language skills. Can you help me? Where is the Grand Hotel? Disculpe, dije lentamente, tratando de ser lo más claro posible con mis habilidades básicas del idioma. ¿Puede ayudarme? ¿Dónde está el Grand Hotel? The flower seller smiled warmly and replied in simple words so I could understand. La vendedora de flores sonrió cálidamente y respondió con palabras simples para que pudiera entender. Go straight, then turn right at the big park and left after 2 blocks. It's near the large square, she explained, gesturing with her hands the directions. Ve recto, luego gira a la derecha en el gran parque y a la izquierda después de 2 cuadras. Está cerca de la gran plaza, explicó, gesticulando con sus manos las direcciones. I thanked her and followed her instructions. Le agradecí y seguí sus instrucciones. I walked straight, admiring the city's lively vibe. Caminé recto, admirando el ambiente animado de la ciudad. When I reached the big park, I turned right. Cuando llegué al gran parque, giré a la derecha. That's when I stumbled upon a charming little cafe tucked away behind some trees.
Fue entonces cuando me encontré con un encantador café pequeño escondido detrás de unos árboles. It was a quaint place, almost hidden from the busy city life. Era un lugar pintoresco, casi oculto de la vida urbana agitada. Intrigued, I decided to step inside. Intrigado, decidí entrar. The cafe was a cozy retreat, with small tables and chairs painted in bright colors, and flowers hanging from the windows. El café era un refugio acogedor, con mesas y sillas pequeñas pintadas de colores brillantes y flores colgando de las ventanas. I ordered a coffee and a slice of homemade cake. Pedí un café y una rebanada de pastel casero. The aroma of the coffee was comforting, and the cake was perhaps the best I'd ever tasted. El aroma del café era reconfortante y el pastel fue quizás el mejor que jamás había probado. The cafe had a collection of paintings and photos of the city on the walls, which added to its charm. El café tenía una colección de pinturas y fotos de la ciudad en las paredes, lo que añadía a su encanto. It was peaceful, a perfect hidden gem that I would never have found if I hadn't gotten lost. Era pacífico, una joya oculta perfecta que nunca habría encontrado si no me hubiera perdido. Feeling refreshed and more confident, I continued my journey. Sintiéndome refrescado y más confiado, continué mi viaje. I remembered the flower seller's directions. Left after 2 blocks. Recordé las direcciones de la vendedora de flores. A la izquierda después de 2 cuadras. I walked on and finally reached the large square she had mentioned. Caminé y finalmente llegué a la gran plaza que ella había mencionado. To my relief, there was the Grand Hotel just across the square. Para mi alivio, allí estaba el Grand Hotel, justo al otro lado de la plaza. Looking back on that day, I realized that getting lost wasn't so terrible. It taught me how to ask for directions in a new language, helped me learn new words like straight, right, and left, and most importantly, it led me to discover a wonderful spot in the city that became my go-to cafe during my stay. Me enseñó cómo pedir direcciones en un nuevo idioma, me ayudó a aprender palabras nuevas como recto, derecha e izquierda, y lo más importante, me llevó a descubrir un lugar maravilloso en la ciudad que se convirtió en mi café de cabecera durante mi estadía. That day's adventure turned into a treasured memory, reminding me that sometimes getting a little lost can lead you to the best discoveries. La aventura de ese día se convirtió en un recuerdo preciado, recordándome que a veces perderse un poco puede llevarte a los mejores descubrimientos. What a journey it was. ¿Qué viaje fue? Well done. Now we will listen to the whole story in Spanish. Me llamo Alex y tengo una historia divertida que compartir de cuando estaba viajando en una nueva y gran ciudad. Era mi primera vez allí, y la ciudad estaba llena de gente y coches y edificios que se estiraban hasta el cielo. Esa mañana me había despertado lleno de emoción. Salí de mi hotel listo para explorar sin un mapa ni mi teléfono. ¡Gran error! Caminé por calles concurridas, giré en esquinas y pasé por tiendas de todo tipo. Era una aventura hasta que me di cuenta de que no tenía idea de cómo volver a mi hotel. Todas las calles parecían iguales y no había puntos de referencia familiares a la vista. Traté de mantener la calma y pensar. Debo encontrar mi camino de regreso, me dije a mí mismo. Así que retrocedí mis pasos, giré a la izquierda, luego a la derecha, caminé un poco más, pero nada.
Estaba perdido en un laberinto de calles y empezó a entrarme un poco de preocupación. Extrañaba la comodidad de mi habitación de hotel. Al ver que no podía resolverlo por mi cuenta, decidí que era hora de pedir ayuda. Me acerqué a una mujer de aspecto amigable que vendía hermosas flores en la esquina de la calle. Disculpe, dije lentamente, tratando de ser lo más claro posible con mis habilidades básicas del idioma. ¿Puede ayudarme? ¿Dónde está el Grand Hotel? La vendedora de flores sonrió cálidamente y respondió con palabras simples para que pudiera entender. Ve recto, luego gira a la derecha en el Gran Parque y a la izquierda después de 2 cuadras. Está cerca de la Gran Plaza, explicó, gesticulando con sus manos las direcciones. Le agradecí y seguí sus instrucciones. Caminé recto, admirando el ambiente animado de la ciudad. Cuando llegué al Gran Parque, giré a la derecha. Fue entonces cuando me encontré con un encantador café pequeño escondido detrás de unos árboles. Era un lugar pintoresco, casi oculto de la vida urbana agitada. Intrigado, decidí entrar. El café era un refugio acogedor, con mesas y sillas pequeñas pintadas de colores brillantes y flores colgando de las ventanas. Pedí un café y una rebanada de pastel casero. El aroma del café era reconfortante y el pastel fue quizás el mejor que jamás había probado. El café tenía una colección de pinturas y fotos de la ciudad en las paredes, lo que añadía a su encanto. Era pacífico, una joya oculta perfecta que nunca habría encontrado si no me hubiera perdido. Sintiéndome refrescado y más confiado, continué mi viaje. Recordé las direcciones de la vendedora de flores. A la izquierda después de 2 cuadras. Caminé y finalmente llegué a la gran plaza que ella había mencionado. Para mi alivio, allí estaba el Grand Hotel, justo al otro lado de la plaza. Me enseñó cómo pedir direcciones en un nuevo idioma, me ayudó a aprender palabras nuevas como recto, derecha e izquierda, y lo más importante, me llevó a descubrir un lugar maravilloso en la ciudad que se convirtió en mi café de cabecera durante mi estadía. La aventura de ese día se convirtió en un recuerdo preciado, recordándome que a veces perderse un poco puede llevarte a los mejores descubrimientos. ¿Qué viaje fue? Now you will listen to the story without subtitles. Me llamo Alex y tengo una historia divertida que compartir de cuando estaba viajando en una nueva y gran ciudad. Era mi primera vez allí, y la ciudad estaba llena de gente y coches y edificios que se estiraban hasta el cielo. Esa mañana me había despertado lleno de emoción. Salí de mi hotel listo para explorar sin un mapa ni mi teléfono. Gran error. Caminé por calles concurridas, giré en esquinas y pasé por tiendas de todo tipo. Era una aventura hasta que me di cuenta de que no tenía idea de cómo volver a mi hotel. Todas las calles parecían iguales y no había puntos de referencia familiares a la vista. Traté de mantener la calma y pensar. Debo encontrar mi camino de regreso, me dije a mí mismo. Así que retrocedí mis pasos, giré a la izquierda, luego a la derecha, caminé un poco más, pero nada. Estaba perdido en un laberinto de calles y empezó a entrarme un poco de preocupación. Extrañaba la comodidad de mi habitación de hotel. Al ver que no podía resolverlo por mi cuenta, decidí que era hora de pedir ayuda. Me acerqué a una mujer de aspecto amigable que vendía hermosas flores en la esquina de la calle.
Disculpe, dije lentamente, tratando de ser lo más claro posible con mis habilidades básicas del idioma. ¿Puede ayudarme? ¿Dónde está el Gran Hotel? La vendedora de flores sonrió cálidamente y respondió con palabras simples para que pudiera entender. Ve recto, luego gira a la derecha en el Gran Parque y a la izquierda después de 2 cuadras. Está cerca de la Gran Plaza, explicó, gesticulando con sus manos las direcciones. Le agradecí y seguí sus instrucciones. Caminé recto, admirando el ambiente animado de la ciudad. Cuando llegué al Gran Parque, giré a la derecha. Fue entonces cuando me encontré con un encantador café pequeño escondido detrás de unos árboles. Era un lugar pintoresco, casi oculto de la vida urbana agitada. Intrigado, decidí entrar. El café era un refugio acogedor, con mesas y sillas pequeñas pintadas de colores brillantes y flores colgando de las ventanas. Pedí un café y una rebanada de pastel casero. El aroma del café era reconfortante y el pastel fue quizás el mejor que jamás había probado. El café tenía una colección de pinturas y fotos de la ciudad en las paredes, lo que añadía a su encanto. Era pacífico, una joya oculta perfecta que nunca habría encontrado si no me hubiera perdido. Sintiéndome refrescado y más confiado, continué mi viaje. Recordé las direcciones de la vendedora de flores. A la izquierda después de 2 cuadras. Caminé y finalmente llegué a la gran plaza que ella había mencionado. Para mi alivio, allí estaba el Grand Hotel, justo al otro lado de la plaza. Me enseñó cómo pedir direcciones en un nuevo idioma, me ayudó a aprender palabras nuevas como recto, derecha e izquierda, y lo más importante, me llevó a descubrir un lugar maravilloso en la ciudad que se convirtió en mi café de cabecera durante mi estadía. La aventura de ese día se convirtió en un recuerdo preciado, recordándome que a veces perderse un poco puede llevarte a los mejores descubrimientos. ¿Qué viaje fue? Me llamo Alex y tengo una historia divertida que compartir de cuando estaba viajando en una nueva y gran ciudad. Me llamo Alex y tengo una historia divertida que compartir de cuando estaba viajando en una nueva y gran ciudad. Era mi primera vez allí, y la ciudad estaba llena de gente y coches y edificios que se estiraban hasta el cielo. Era mi primera vez allí, y la ciudad estaba llena de gente y coches y edificios que se estiraban hasta el cielo. Esa mañana me había despertado lleno de emoción. Esa mañana me había despertado lleno de emoción. Salí de mi hotel listo para explorar sin un mapa ni mi teléfono. Gran error. Salí de mi hotel listo para explorar sin un mapa ni mi teléfono. Gran error. Caminé por calles concurridas, giré en esquinas y pasé por tiendas de todo tipo. Caminé por calles concurridas, giré en esquinas y pasé por tiendas de todo tipo. Era una aventura hasta que me di cuenta de que no tenía idea de cómo volver a mi hotel.
Era una aventura hasta que me di cuenta de que no tenía idea de cómo volver a mi hotel. Todas las calles parecían iguales y no había puntos de referencia familiares a la vista. Todas las calles parecían iguales y no había puntos de referencia familiares a la vista. Traté de mantener la calma y pensar. Traté de mantener la calma y pensar. Debo encontrar mi camino de regreso, me dije a mí mismo. Debo encontrar mi camino de regreso, me dije a mí mismo. Así que retrocedí mis pasos, giré a la izquierda, luego a la derecha, caminé un poco más, pero nada. Así que retrocedí mis pasos, giré a la izquierda, luego a la derecha, caminé un poco más, pero nada. Estaba perdido en un laberinto de calles y empezó a entrarme un poco de preocupación. Estaba perdido en un laberinto de calles y empezó a entrarme un poco de preocupación. Extrañaba la comodidad de mi habitación de hotel. Extrañaba la comodidad de mi habitación de hotel. Al ver que no podía resolverlo por mi cuenta, decidí que era hora de pedir ayuda. Al ver que no podía resolverlo por mi cuenta, decidí que era hora de pedir ayuda. Me acerqué a una mujer de aspecto amigable que vendía hermosas flores en la esquina de la calle. Me acerqué a una mujer de aspecto amigable que vendía hermosas flores en la esquina de la calle. Disculpe, dije lentamente, tratando de ser lo más claro posible con mis habilidades básicas del idioma. ¿Puede ayudarme? ¿Dónde está el Gran Hotel? Disculpe, dije lentamente, tratando de ser lo más claro posible con mis habilidades básicas del idioma. ¿Puede ayudarme? ¿Dónde está el Gran Hotel? La vendedora de flores sonrió cálidamente y respondió con palabras simples para que pudiera entender. La vendedora de flores sonrió cálidamente y respondió con palabras simples para que pudiera entender. Ve recto, luego gira a la derecha en el gran parque y a la izquierda después de 2 cuadras. Está cerca de la gran plaza, explicó, gesticulando con sus manos las direcciones. Ve recto, luego gira a la derecha en el gran parque y a la izquierda después de 2 cuadras. Está cerca de la gran plaza, explicó, gesticulando con sus manos las direcciones. Le agradecí y seguí sus instrucciones. Le agradecí y seguí sus instrucciones. Caminé recto, admirando el ambiente animado de la ciudad. Caminé recto, admirando el ambiente animado de la ciudad. Cuando llegué al gran parque, giré a la derecha.
Cuando llegué al gran parque, giré a la derecha. Fue entonces cuando me encontré con un encantador café pequeño escondido detrás de unos árboles. Fue entonces cuando me encontré con un encantador café pequeño escondido detrás de unos árboles. Era un lugar pintoresco, casi oculto de la vida urbana agitada. Era un lugar pintoresco, casi oculto de la vida urbana agitada. Intrigado, decidí entrar. Intrigado, decidí entrar. El café era un refugio acogedor, con mesas y sillas pequeñas pintadas de colores brillantes y flores colgando de las ventanas. El café era un refugio acogedor, con mesas y sillas pequeñas pintadas de colores brillantes y flores colgando de las ventanas. Pedí un café y una rebanada de pastel casero. Pedí un café y una rebanada de pastel casero. El aroma del café era reconfortante y el pastel fue quizás el mejor que jamás había probado. El aroma del café era reconfortante y el pastel fue quizás el mejor que jamás había probado. El café tenía una colección de pinturas y fotos de la ciudad en las paredes, lo que añadía a su encanto. El café tenía una colección de pinturas y fotos de la ciudad en las paredes, lo que añadía a su encanto. Era pacífico, una joya oculta perfecta que nunca habría encontrado si no me hubiera perdido. Era pacífico, una joya oculta perfecta que nunca habría encontrado si no me hubiera perdido. Sintiéndome refrescado y más confiado, continué mi viaje. Sintiéndome refrescado y más confiado, continué mi viaje. Recordé las direcciones de la vendedora de flores. A la izquierda después de 2 cuadras. Recordé las direcciones de la vendedora de flores. A la izquierda después de 2 cuadras. Caminé y finalmente llegué a la gran plaza que ella había mencionado. Caminé y finalmente llegué a la gran plaza que ella había mencionado. Para mi alivio, allí estaba el Grand Hotel, justo al otro lado de la plaza. Para mi alivio, allí estaba el Grand Hotel, justo al otro lado de la plaza. Me enseñó cómo pedir direcciones en un nuevo idioma, me ayudó a aprender palabras nuevas como recto, derecha e izquierda, y lo más importante, me llevó a descubrir un lugar maravilloso en la ciudad que se convirtió en mi café de cabecera durante mi estadía. Me enseñó cómo pedir direcciones en un nuevo idioma, me ayudó a aprender palabras nuevas como recto, derecha
e izquierda, y lo más importante, me llevó a descubrir un lugar maravilloso en la ciudad que se convirtió en mi café de cabecera durante mi estadía. La aventura de ese día se convirtió en un recuerdo preciado, recordándome que a veces perderse un poco puede llevarte a los mejores descubrimientos. La aventura de ese día se convirtió en un recuerdo preciado, recordándome que a veces perderse un poco puede llevarte a los mejores descubrimientos. ¿Qué viaje fue? ¿Qué viaje fue? Excellent. Answer these questions in the comments. Answer the questions in the comments. You finished the lesson. Great job, and thank you for studying with us. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more content. And please consider making a donation. It really helps us to make more and better videos.